¿Cómo estás, Axel? ¿Bien? Ya la tomás. ¿Vos sos judío o no? Y mi familia es de origen judío, yo No sos no ejerzo. practicante. ¿Qué? No ejercés, pero las tradiciones las seguís o no? No, tampoco. Y mi No. familia no la seguía, ya mis padres no la seguían. Ah, ya tu padre no lo Mi sigue. abuela sí, un poco, mi abuelo no. Podemos aclarar lo que aclaramos siempre, no es Kichilov, sino Kisilov. Es Kisiliov, pero porque hay una doble L y eso depende, más castizo, menos castizo. Pero Cristina- seguro no era nada de eso y cuando bajaron del barco 1900, Andá a saber cómo se llamaba. 1905, Kisiliev, Vos sabés que Kisiliov. el que fue secretario de Cultura, Nun, Sí, no se llamaba Nun, no sabía. no era apellido. Le pusieron un apellido Nun, en realidad se llamaban Goldenberg, no sé qué, digo, un apellido. Pero resulta No, que no, bueno. cuando llegaron al puerto, le preguntaban en el puerto apellido, y él y los padres de Nun no entendían qué le decía. Entonces, el marido le dice a la mamá, Nun quiere decir, ¿y? Y Y le pone anotaron Nun, José Nun. Mira, no, en el caso de esto sería mi bisabuelo. Mi abuelo nació en Rumania Sí. y llegó a Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires, en 1905, a Coronel Suárez. Así que mi familia es de Suárez, ahí conoce a mi abuela. Y claro que no sos polista. Y no, claro que no soy polista. Claro que no No, sos tenía una fábrica de hielo, mi abuelo, Eh, bisabuelo del lado de mi abuela y del lado de mi abuelo tenían un almacén de ramos generales, ahí en Suárez. La fábrica de hielo es una de las ideas más geniales del último siglo. Y cambió todo, porque lo llevaban para la heladera, iban con carros, yo vi algo de eso. Después tuvieron, y bueno, fueron de Suárez, mi viejo nació en Suárez, en Coronel Suárez. O sea, vos sos segunda generación argentina, entonces. Yo soy, claro, segunda generación argentina, mi viejo nació en Suárez. Y del lado de mi vieja, más, porque creo que sí, mi abuelo materno, que no lo conocí, nació en Argentina ya. Axel, bueno, hablemos un poco de política y no de familia. ¿Qué es lo que se juega el domingo? No, es una elección extraña, todos estamos con lo mismo, rara, y Muy raro. a nadie le cuesta porque En pandemia, es rara. nunca todo. pasó, esto nunca pasó, tener que votar. Y bueno, yo lo decía ayer en el cierre de la campaña en Provincia de Buenos Aires, que hicimos en Mar del Plata, que, por ejemplo, hubo que ampliar la cantidad de escuelas que va a haber en provincia y en todo el país, porque así puede haber menos mesas en cada escuela y así menos aglomeración y menos gente votando. Entonces pasamos de 4.600 escuelas. No tenés una idea del volumen que tiene esto en cantidad de gente. Son miles, decenas y cientos de miles de personas para organizar el comicio. Nuestra ministra de Gobierno, Teresa García, que está a cargo de esto, me decía 40.000 mesas, 4.600 escuelas suelen ser en general, Y tenés pero en este caso 50, 70 personas por escuela mínimo. y mira, hay 1.500 escuelas más, 6.100 escuelas, o sea que si vos sos de provincia, probablemente uno cada 4 no vote donde votó siempre. Sí. Así que alguien grande que votaba siempre en el mismo lugar, porque eso sea, hoy puede ser que le hayan cambiado la escuela Hablando de escuela. y consulten el padrón. Sí, Necesitamos que voten, consulten el padrón en la porque computadora. Que yo no voto en el mismo lugar que ¿Te voté. cambiaron? Sí, me cambiaron. ¿Viste? Cambiaron a En todos. Ciudad de Buenos Aires. Entonces, y tenemos ese riesgo entre que estamos en medio de una pandemia Sí. y hay gente que necesitamos que tenga ganas de ir a votar. ¿Qué se juega en las elecciones? Me preguntabas. No, pero antes de eso te pregunto por las escuelas. ¿Hay escuelas que no empezaron las clases todavía en la provincia de Buenos no hay. Aires? Mirá, no hay ninguna. No, de ninguna No hay, manera. porque Y todas hay- tienen presencialidad plena. Sí. Hace mucho, y el otro día leía, no hay clases hace 1 año y medio, verso y mentira, y te digo, vos sos acá en Capital, lo que pasó es que cuando Larreta decía que haya clase había un ausentismo muy alto, porque había muchos padres que no cuando querían teníamos mandar. 12 meses no querían mandar. Pero vos me decís que hay presencialidad plena en la provincia de Sí, Buenos Aires. solamente, nosotros tenemos 15.000 escuelas, Sí. solamente en 1.000 y ahora menos, en algunos grados, donde tendría que haber en un lugar muy chiquito muchas personas, hay algún sistema de burbujas, pero en el grueso, sí, y además, ahora cuando decían no hay escuela, nosotros ya teníamos 100 municipios casi con clases presenciales, lo tuvimos porque la situación sanitaria permitía, y aplicamos la regla que se aplicó en Estados Unidos, que se aplicó en Alemania, que cada tantos casos, cuando hay tanta circulación,
y bueno, no se puede la presencialidad plena, se puede parcial o no se puede la presencialidad. Así que hicimos lo que hizo el planeta entero, lo que hizo el planeta entero. Acá, y vos te fijás ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, veía ayer Alabama, Sí, que es un estado con muchísimos casos de Delta, sí. y tiene muchísimos casos de Delta en niños y jóvenes. Y muchos internados niños y jóvenes, porque los niños y los jóvenes se contagian, algunos menos que los grandes, Sí, se enferman, es menos dura la enfermedad, No dura. y contagian a los demás. Hay un tema en la Ciudad de Buenos Aires con el tema de contagio. ¿En el Nacional Buenos Aires? No, en las escuelas en algunas escuelas primarias. En la ciudad. En la ¿Y es que hay ciudad. contagio? ¿Cómo no va a haber contagio si se contagia? Pero porque había una coordinadora. No, yo lo escuchaba a una Larreta cosa. diciendo no hay contagios en las escuelas. Estadísticamente, en todos los lugares donde se Hay aplican y se... contagios. Claro, ¿cómo no va a haber? El virus no pregunta, estoy en Más una escuela... controlados, es más cierto que los chicos controlado, no por contagian supuesto. tanto y eso. No, contagiar, contagian y contagiarse también. El problema es que son asintomáticos en general. Entonces, como son asintomáticos, tampoco sabemos cuántos Claro. estuvieron contagiados. Es Con leve. los adultos pasa lo mismo. Lo que son Hay asintomáticos. mucho asintomático, pero mucho menos, Ahora, porque Ángel, la edad es muy impiadosa Para en no este irme de virus. este tema y empezamos a lo que se juega el domingo, digo, hay como una sensación de que se terminó la pandemia en la Argentina. No sé si por razones políticas o qué, pero hay como una especie de desajuste. Mira, Pero sí, podemos mantenerlo, por eso te digo, hoy hablé con tu ministro de Salud. Él también entiende que hay. Yo digo, me parece que hay una necesidad política, pero no se terminó todo. Digo. mira, no creo que haya, no lo atribuyo a eso. Nosotros hace 15 semanas, en provincia de Buenos Aires, 15 semanas, sí. teníamos 12.000 casos por día. Sí, Montón. Es Nunca mucho. habíamos tenido tanto. Segunda ola fue el doble que la primera. sí. Y teníamos las terapias intensivas de bote en bote. Nosotros Ahora- estuvimos con una ocupación del 90% y en algunos lugares llenas las terapias. Como armamos esto que todos dicen que será, integramos el sistema público y privado, derivábamos del público al privado, del privado al público y así manejamos la situación en provincia, que es una provincia que recibimos, viste, como que vos decís, te voy a mandar a cruzar el océano, Colón lo mando a cruzar el océano, una carabela toda agujereada, bueno, no va a funcionar. A nosotros nos pasó con el sistema de salud, que tuvimos que fortalecerlo y robustecerlo, porque estaba detonado cuando nos lo dejó Vidal. Ahora, lo que está pasando es que los casos bajaron 15 semanas y bajaron a más del 90% de lo que era en el pico. O sea, Tendrán que tener 1000 casos ahora. 1.100 casos y esta semana puede que rompamos la barrera de los 1.000 Y casos. bueno, entonces hay una tendencia. Entonces, no es que no haya pandemia, es que uno de los elementos que fomentan los cuidados, más allá de lo que pueda decir la autoridad, más allá de lo que pueda decir la cabeza en lo racional, es que cuando uno ve que las balas pican cerca y ve que la enfermedad es un riesgo real y cercano, y obviamente tiende a cuidarse más. Eso pasó en todos los países, siempre cuando afloja la pandemia, aunque los cuidados hay que sostenerlos, es más difícil, porque la probabilidad es realmente mucho más baja. Si hay 12.000 casos o 1.000 casos, la probabilidad de contagiarse. El resultado se obtuvo por la vacuna. Yo digo porque toda la vacuna, sí. fue la vacuna, nos salvó la vacuna y agrego que trajo Alberto Fernández, que trajo Carla Bisotti, que trajimos en la provincia de Buenos Aires, porque Pero demoraron con la Pfizer. demoramos con la Pfizer. Ya llegaron la Pfizer, llegaron 100.000. O sea que yo lo dije desde el principio y quiero decir, nosotros tenemos Pero vos fuiste muy importante en el tema de la vacuna Sputnik, ¿o no? de varias. De varias. Pero no sé qué gestión hiciste vos, que fuiste como de los primeros. ¿Es cierto eso? Sí, pero eso tuvo que ver con que ni bien nos enteramos de que había vacuna, en el grupo de gobierno de la provincia de Buenos Aires Sí. hay mucha gente que viene de haber trabajado en Cancillería, en el gobierno de Cristina, de haber trabajado en Relaciones Exteriores. Entonces, ¿qué hicimos? El día 1 nos pusimos a llamar a los laboratorios, con el Ministerio de Salud, con Dani Goyán, con Nico Kreplak, y en el primer mes, creo que julio, cuando se supo que hubo la vacuna, hablé desde mi oficina con este equipo, con 5 laboratorios. Entre ellos Johnson & Johnson de Estados Unidos, obviamente la vacuna CanSino que ahora está viniendo. Sí. También hablamos con Gamaleya, también hablamos con 2 proveedores distintos, uno de China, otro era de Canadá. Bueno, hablamos con todos los que pudimos. Sí. Y en ese momento le dijimos, necesitamos para la provincia de Buenos Aires la mayor cantidad de vacunas lo más rápido posible. Y le preguntamos cuándo es el primer día que pueden poner una vacuna en la Argentina. Y luego
este trabajo se lo compartimos obviamente porque el gobierno nacional estaba trabajando ya con AstraZeneca, Sí. con Oxford. O sea, vos te adelantaste al gobierno nacional. Trabajamos en paralelo, porque no es que Es tu obligación decirlo, cada uno... pero Trabajamos en porque varios paralelo no reconocieron eso. ¿Qué? Varios reconocieron eso. Que No, vos es que arrancaste. conseguimos, por eso te digo, hubo un trabajo conjunto. Y después cuando... la idea nuestra era todos los laboratorios, de cualquier lado. De hecho, después salió una ley que nosotros también impulsamos para que se pudieran comprar las vacunas, porque había que hacer una ley específica. En esa ley apareció una palabrita que solamente a 2 laboratorios, que eran Moderna y Pfizer, No les lo molestó. querían. Todos los demás firmaron. O sea que nadie lo hizo con mala voluntad. Lo de poner negligencia, que era la palabrita, Sí. porque, claro, todo esto es tan técnico. Pero no hubo abogadí. razones geopolíticas en eso. Yo llamé a Porque, de lo vos primero tenés- que llamé fue a los gringos. Tenés un asesor que decía que pedían los hielos continentales, que pedían... Es que si vos mirás los contratos, mirá cómo es. Pues digo, Es vos largo, lo Chiche, yo conocés. no sé cuánto Rashid tiempo, estaba medio colifa. dedicarle a esto, pero dijeron tanta pavada. No, le vamos a dedicar Dijeron más tanta tiempo. pavada, por eso digo, pero le dedico un segundito. Sí. Te digo, en los contratos el problema es este, son vacunas que están en fase experimental Sí, todavía. es un riesgo. Están aprobadas de emergencia. Entonces todos los laboratorios querían lo mismo, que si había algún problema con la vacuna, no le hicieran un juicio al laboratorio. Entonces había que poner una garantía por si había un juicio, había que darle indemnidad al laboratorio del gobierno y también poner una garantía. ¿Qué quiere decir esto? Que suponete que vos la vacuna te hacía mal. Después salieron todos bárbaros y las vacunas fueron Un de éxito. excelentísima seguridad, digamos. Pero si había algún problema con la vacuna y se iniciaban juicios, la vacuna me hizo tal cosa, vos lo ibas a hacer contra Pfizer. Entonces, ¿Pfizer qué quería? Que acá localmente no pudieran actuar contra el laboratorio, eso quería que dijera en la ley, y además que si alguien decía, yo quiero, a mí me generó tal cosa, quiero 3 millones de dólares, que eso lo pagará el gobierno. Entonces, el gobierno puede decir, sí, lo voy a pagar, pero ¿qué pasa? Si vos vas a un tribunal norteamericano y decís, paga Pfizer, lo que querían era una garantía, algo en garantía. Y ahí es donde aparece lo de los hielos continentales. Sí, aparecen bienes, como era con los buitres, digamos, bienes argentinos que se pudieran embargar eventualmente para Vos pagar tenías que poner los los reclamos. bienes. Tenías que poner Le el ponés Banco la Central. Concagua, le doy El a la- Banco Central. Sí, claro. Sí, Te claro. pedían garantía efectiva. Garantía efectiva y realizable en el exterior. Por eso era riquezas y cosas así. La flota argentina, de aerolíneas. Yo no vi ninguno de esos contratos, son confidenciales, pero cuando te explico la lógica es claro lo que querían. Los tipos Si vos querían me decís defender... que pedían esas cosas, habría que verlo. Vos no lo viste Y después, tampoco. no Me lo llama la vi, atención, pero y digo... que Carla Bisotti dijo que había confidencialidad en los contratos, además. Después, ¿qué pasó? En Brasil se filtró uno de los contratos que firmó, creo que con Pfizer. Sí. Y aparecían estas cosas, reservas, embajadas, edificios. No estoy, digamos, estoy medio en el aire porque no me puse a estudiarlo en detalle. Pero igual, digo, aunque salga una ley... Perdón, todo, y después lo que se empezó a discutir es darle una garantía de otra cosa, también efectiva, que Sí. no sean bienes soberanos. Sí. Entonces esa discusión, y te digo algo más que operó con Pfizer y debería haber operado con todas. Cuando nosotros firmamos los primeros contratos, Sí. con Gamaleya, digamos la vacuna llamada rusa, con la vacuna china, entre que se firmó el contrato, que el contrato decía, le voy a dar 20 millones de vacunas, 1 millón, 1 millón, 1 millón, 1 millón, 1 millón. Y después, ¿qué es lo que empezó a pasar? Varias cosas. La primera es que la producción se demoró por diferentes motivos en todos los países. Segundo, que surgió un nacionalismo de vacunas. Que cada país que producía vacunas, y porque empezó a haber mucha demanda, de hecho esto es por la contrastación también, porque cuando nosotros negociamos las vacunas, en Europa, en el hemisferio norte, estaba en baja el virus, entonces dijeron, bueno, les vamos dando vacunas. Después empezó a subir el virus, Y me y venían- entonces dijeron, todas las vacunas para nosotros. Esto pasó, por ejemplo, en India. En India, que hubo también una firma, Y ahí viene la Covishield. pero la Covishield de AstraZeneca, pero Sí. también hay otras vacunas de India. Sí. India tiene los laboratorios más grandes del mundo. Sí. Bueno, porque parece, si no, segunda. No, India fabrica No, la India mole- es un fabricante- es la fabricante de moléculas más grande del mundo. Impresionante. Bueno, pero te termino de explicar esto. Entonces, Sí. ¿qué es lo que se planteó? Que iban a darte las vacunas, pero nacionalmente era muy difícil decir, tengo esta cantidad de vacunas que son menos que las que esperaban y le doy a otro país. Entonces se quedaron las vacunas. Estados Unidos se las quedó Europa, se las quedó China, se las quedó India. Y bueno, y eso impidió que el flujo previsto de vacunas, por dificultad de producción, como hubo nacionalismo de los respiradores, nacionalismo,
Cada país se lo quedó para él. Entonces los contratos en general no se cumplieron. Cuando Brasil firmó con Pfizer, firmó 200 millones, y cuando nosotros ya íbamos vacunando 10, 12 millones, Pfizer le había podido dar solo 2 a Brasil. En un momento Sí, tenía que traer la del chino, Pfizer sí, se ¿no? quedó sin vacuna. Y a mí me parece que ahí Pfizer, digo, mi opinión, ya no quería firmar, no estaba tan ansiada. Al principio tenía que colocar. En cambio ahora que tienen resto y sobra, pueden firmar de nuevo. Entonces fue una negociación a ver cómo se firmaba sin someter la soberanía nacional. Y te digo Bueno, sin pero- conocer detalles. Pero ahora empezó. Pero me empezó. parece que lo que hizo nuestra oposición con las vacunas, porque no es el tema del episodio Pfizer, que no trajeron la Pfizer, un berrinche con la Pfizer, cuando estaban viniendo 5 vacunas distintas. No es eso, sino que cuando era la vacuna rusa, porque era rusa. Y es veneno. Bueno, pero eso es la ignorancia de los políticos argentinos que piensan no que es la Putin ignorancia. es comunista. No, claro, eso dije yo. Decían la vacuna soviética. La vacuna soviética. ¿Dónde está la Unión Soviética? La Unión Se cayó el Soviética muro. está en el 92, quedó. Bueno, pero puede hablar un poco también de alguna. Vos decís ignorancia. Yo Son digo, ignorancia, no, es yo creo ignorancia. que hubo mala fe también acá. Para mí es ignorancia. No, pero decir que es veneno una vacuna. Bueno, de un pero laboratorio fue que tiene una 100 persona. años. Eso ¿Vos lo yo- llamás ignorancia? No, a ver, la que dijo el veneno creo que fue una o dos personas. Después, No, Chiche. yo... te digo Veneno, sincero, la palabra veneno la pronunció una sola, pero le implicaron en coro nacional los ser. medios porteños, Chiche. No, perdón. Decían, Nosotros siempre el primer día No, dijimos, vos, no, vos. pero yo recuerdo mucho, me digo, si viene de un Cualquier- laboratorio de Rusia, Yo te digo, escuché, los yo te tipos no escuché. son Yo giles, te entonces escuché. saben lo que quieren, lo no, que pero el tienen. laboratorio de Gamaleya tiene más de 100 Pero años. eso te digo, una es un trayectoria. laboratorio serio, qué sé yo. Podría ser tranquilamente francés, no importa. Quiero decir, nosotros no hicimos esa mirada geopolítica miope ideológica, lo tuvo la oposición y algunos medios, que nosotros no tuvimos porque hablamos con todos los laboratorios. ¿Qué pasó? Gamaleya tenía interés, habiendo encontrado una vacuna que resultó ser de las mejores del mundo, Sí. sabiendo que tenía en sus manos, de obviamente vendérsela a la mayor cantidad de países posible. Entonces ellos querían dar un paso comercial que les costaba porque los medicamentos rusos en general no llegan a Occidente. Entonces fue todo un trabajo de traducción de cosas. Pero después vino la vacuna china, que la aplicó casi al mismo tiempo Chile, que no se puede acusar de comunista, ni a Rusia. Bueno, tienen demasiado. buenas relaciones con los chinos, muy buenas Bueno, relaciones. pero con ahora, los ¿qué quiero plantear? Se consiguieron. Primero, estábamos vacunando en diciembre, que todos decían imposible. Hoy somos el país número 18 en cantidad de vacunas. 18 en cantidad total de vacunas recibidas. Y somos el país 32 en población. Eso quiere decir que estamos más arriba en la tabla que el proporcional de población, es decir, conseguimos más vacunas que muchos países más poblados. Y no proporcional a la población, en cantidad de vacunas. Por eso decían, bueno, pero Uruguay vacunó un montón de gente. Pero la Con lo que vos proporción vacunás, la matanza, solo Y la 1,5 matanza, tenés ya de vacunás vacunas. a Uruguay, a medio Uruguay. Entonces, por eso digo, se han dicho tantas burradas, y yo creo que se trató de hacer uso político. A mí, si me preguntás de la pandemia empezó cuando recién habíamos asumido. Sí. Y tal vez por eso, y tal vez porque había cambio de gobierno, hubo cierta cooperación en el plano político. Y después un día volvió Macri, apareció en la escena y empezó a hacer una oposición muy salvaje, desde el día 1, a denostar a Alberto, al gobierno, a qué sé yo, a decir las cosas que suele decir ahora, como si pierden la elección se tienen que ir, después resulta que se tienen que ir cuando la democracia... Este tipo de cosas, pero una oposición más salvaje. Entonces hablaron de halcones y palomas en nuestra oposición. Y muy pronto los halcones se comieron a las palomas. Y vos ves el cierre de campaña del PRO, de Cambiemos, de Juntos, del Cambio, de no sé cómo se llaman hoy. Fue una campaña donde con el gobierno fueron tremendamente agresivos porque creo que quieren juntar votos en base al descontento y en base a sectores que son antiperonistas. Bueno, lo de siempre. Bueno, están captando, bueno, es la oposición. Sí, Ustedes pero- cuando son la oposición no son chicos de pecho tampoco. Sí, pero si vos me sentaste acá haciendo oposición. Sí. Y yo te dije, yo creo que hay un industricidio. Y vos dijiste, no será mucho la palabra, te explico. La tasa de interés de Macri, 100%. La apertura de las importaciones, tarifazo del 3000%, caída de 25 puntos del salario. ¿Cómo no va a ser un industricidio? No es que tiré el título, o como esto, no hubo clases un año y medio en la provincia. Es un verso de una dimensión. Podemos discutir Pero después. yo no te discutí nunca esa palabra yo no te porque estoy- yo no te sé. estoy acusando a vos, Digo, hablo a de ver, mi porque oposición. hubo un industricidio, no tengo ninguna duda. Y vos me dijiste, hay un industricidio. Pero
por eso, uno tiene una responsabilidad siendo oposición, y más en una pandemia. Yo entiendo que estamos en campaña electoral, tienen que juntar votos. Pero al principio hubo luna de miel, después, bueno, pasó lo que pasó. Pero pasó lo que pasó, que digo que yo esperaba que en pandemia, porque una cosa es pasó lo que pasó, me quiero poner al gobierno, no me gusta, son peronistas, les gustan las mayorías, apuestan a la pyme y a nosotros todo eso no nos gusta, ¿no? Entonces vamos a oponernos porque queremos gobernar, pero no se puede hablar del gobierno anterior, porque pero Macri. Pero como no es que estoy hablando, Chiche, de Onganía, de Julio Arroca, estamos hablando de lo que pasó hace 1 año y medio, 2, por el cual perdieron la elección en primera vuelta. Sí, Y por se eso presentan, partieron, por eso partieron. hay que hablar de eso, porque ese es el modelo. Está bien, pero el tema es que pero te digo el algo. argumento es 28 años gobernó el peronismo también. Sí, digo, pero son 4, digo. Pero en pandemia, yo pandemia esperaba altera que todo. con la salud, no, esto te digo yo y capaz ingenuamente, con la salud y con la enfermedad, No se jode. hacer campaña política, y eso cuando te digo que iban a hacer quema de barbijo, marchas contra los cuidados, pero es una infectadura. Sí, Yo sé que vos podés decir es folclore, pero en Europa pasó, Sí, pero eran pasó. grupos neonazis. También, Pero acá- eran grupos neonazis los que hacían pero eso. acá no están la lejos de oposición eso. política teóricamente con un grado de madurez democrática. Ultras tenés en todos lados. En todos lados. Pero tenés ultra es la principal oposición. No sé, bueno. Yo quiero pensar que no son todos así. Quiero quiero pensar que no son Quiero todos pensar y llamo a reflexionar Quiero sobre pensar que esto no son todos así. porque se opusieron a los cuidados, después a la vacuna. Por eso yo vengo de decirte, me parece que lo de veneno no fue casualidad. Cuando vino la vacuna, eran todos. Esta es una vacuna de segunda, no tiene los papeles, es malísima, es lo único que consiguieron. Es un pacto con los soviéticos. Con la Unión Soviética. Con la Unión Soviética, claro, parecía Yalta. Bueno, por eso te digo, pero es ignorancia. Yo creo que hay una profunda No, pero ignorancia. Pero la gente también. Pero siempre se ignoran para el mismo lado ellos. Siempre se ignoran para el mismo lado. Por eso Bueno, te digo que... pero vamos a la pregunta original. ¿Qué es lo que se juega el domingo? Porque el domingo lo único que hay es Mira, la elección de vacuna candidatos. a la que se opusieron, los cuidados a los que se opusieron nos permitieron pasar la pandemia, obviamente, sin que nadie se quedara sin cama, sin respirador, y ahora vacunando muy fuerte, y a un ritmo muy fuerte. Esa vacunación es lo que nos va a permitir volver a grados de movilidad, a ciertas actividades, tal vez, creo yo, durante bastante tiempo con cuidado, porque además está la Delta dando vuelta, etcétera, con cuidado, pero volver y retomar actividades más vinculadas a lo que hacíamos siempre y a las costumbres y a los hábitos y al disfrute que teníamos siempre. Eso va a ir volviendo, está volviendo. Entonces yo digo, ahora lo que tenemos que hacer es recuperar todo lo perdido en la pandemia. ¿Eso solo? No, Eso también es lo que se juega el domingo. Volver. y no solo eso, todo lo perdido con Macri. Porque a nosotros nos votaron no para que recuperemos lo que el virus se llevó, sino para que recuperemos lo que Macri se llevó. Entonces, Macri, Vidal, Larreta, Santilli, los radicales que estuvieron con él, entonces, todo ese... Y yo creo que hoy tenemos que ir a una recuperación que tiene que ser muy decidida y tiene que ser muy certera. Si nosotros hacemos una recuperación donde mandamos al Parlamento un presupuesto y dicen, no, mirá, no se puede gastar tanto porque somos del ajuste en tal cosa. Las tarifazos tienen que volver. Y vamos a estar discutiendo de nuevo el modelo de Macri con un parlamento que va a querer hacer eso. Y la verdad que eso ya lo probamos, no anduvo, y no vamos a poder tener una recuperación primero al nivel previo a la pandemia y después al nivel previo al macrismo. Entonces, ese camino creo que es lo que se está jugando ahora. Por eso decimos 2 modelos de país, pero yo lo digo muy claro, me parece que viste, todos decían, se cambiaron de nombre, se cambiaron de color, se cambiaron de distrito. La que era gobernadora ahora volvió a la capital, el que estaba de vicejefe de gobierno pasó a la provincia. Y nadie puede hablar de Vidal porque ahora ya no está, nunca pasó, nunca estuvo, nunca gobernó. Entonces, yo digo, ¿para qué es eso? No es solo para no discutir el pasado, creo que es principalmente para no discutir el futuro, Chiche. Creo que es para no discutir qué vienen a hacer de nuevo. Sí, lo que importa es lo que viene, no Absolutamente. importa lo que pasó. Pero ellos son un gobierno que vos decís, bueno, gobernaron 4 años, está bien, pero vienen de tanto tiempo de peronismo, está bien, pero gobernaron, tomando más deuda que nunca. Hicieron la que ellos siempre hacen. Se endeudaron, fuga de capitales, caída de salarios, tarifazos, tarifas en dólares. Se hizo varias veces en la Argentina. Funcionó como siempre. Caída del Vos empleo. sos economista y vos sabés perfectamente que
no es precisamente lo que más se recuperó el salario. Bueno, No es pero vino la precisamente lo que pandemia. más- Ya Esa es la sé, dificultad. Lo que te digo es que hay gente que le fue mejor o que le está yendo Con mejor Macri, post pandemia. ahora. No, ahora. Ajá. Y no le pasa lo mismo a los trabajadores. Si vos decís, sos camionero, sí, tenés un gremio fuerte que te defiende. Pero hay mucha gente en negro, mucha gente ganando poca guita que no le alcanza, la guita no alcanza. Diste en el clavo de lo que estamos discutiendo ahora. Para que la guita vuelva a alcanzar, después de la pandemia, que fue un episodio absolutamente excepcional y dramático, para que vuelva a alcanzar la guita, para que vuelva a haber trabajo, para que vuelva a haber producción en la Argentina, para que haya una recuperación de derechos, de ingresos, de condiciones de vida, de bienestar, de felicidad, para ponerle un término peronista, para que pase eso hay que aplicar determinadas políticas que el macrismo va a impedir, porque muchas de esas políticas van contra determinados intereses que son desmedidos. Yo creo que, a ver, ¿cómo se va a recuperar Eso el de empleo? felicidad, pero la felicidad es peronista nada más. No, pero Eso la felicidad del pueblo eso y la no se grandeza animó de a la decirlo nación. nadie todavía. No, pero bueno, la felicidad no es peronista, pero en Argentina justo coincide con el peronismo. Entonces, Hasta ahora no oí nunca que la felicidad era qué sé peronista. yo, los años más felices, vos ya sabés cómo es. Y bueno, la única verdad es la realidad. Pero vos nunca. ¿O no? Entonces, vos no siempre ¿o no? fuiste peronista. Bueno, pero tengo Vos más venís de la mérito. izquierda. Tengo ¿o más no? mérito. Tenés más mérito. Tengo sí. más mérito, Sos me un hice. converso. Los conversos son No, los- soy un convencido. Porque vos fíjate, hay una canción que nosotros cantamos, ya de bebé había una foto de Perón en la cocina. Sí. Bueno, en la cocina de mi casa no había una foto de Perón, así que yo no lo pude conocer ya de bebé, lo tuve que ir conociendo al peronismo y a lo que significó, y lo conocí con Néstor y Cristina, Sí. porque el peronismo que yo conocí antes no me gustaba tampoco. O sea que yo creo que en ese sentido me parece que lo que hay que discutir ahora es con qué política vamos a salir del agujero en el que nos caímos con Macri, que obviamente se profundizó con la pandemia, porque vos mirás, vos Chiche que lees prensa internacional, vos sabés que la caída del empleo, la caída de la producción. Mira, el otro día hablé con un empresario muy importante cuyo nombre me reservo, que me dice, vengo de Nueva York, me dice, me volví a la Argentina. Le digo, ¿y por qué? Es una pálida total Nueva York, tiene todas las Nueva vidrieras. York es un desastre. Sí, mucha Bueno, gente es me lo Nueva dijo. York. Todos los comercios, me dice, empalizados, cerrados, que fue en parte por los disturbios que hubo, Sí, sí. digamos, por las luchas que hubo en la calle. Es en una par- lágrima. En parte No por la así pandemia. Miami, que pese a que tiene contagios, no pasa lo mismo en Chicago. Bueno, pero me dice, yo en Nueva York es- es una depresión. sí. Y alguien dice, bueno, y yo estuve recorriendo ahora muchísimo la provincia, ahora que se puede, y lo que veo es que están volviendo a abrir los negocios. Obviamente, para que abran los negocios de nuevo, y yo lo decía ayer, mira, si nosotros tuviéramos las tarifas que nos dejó Vidal, firmadas que teníamos que aplicar, los aumentos tarifarios, el tarifazo seguía, no se terminó cuando se terminó el gobierno. Dejaron firmados esas RTI, que son los contratos con las empresas, que seguían los aumentos. ¿Y sabés por qué se movía la tarifa que vos pagás? Con el dólar en la provincia de Buenos Aires. Si sube el dólar, te sube la tarifa. La Ahora, distribución. ¿no lo vamos a tener que pagar después de la elección? ¿Qué? Esas tarifas. No va a haber más tarifazos. No va a haber más tarifazos. Porque el miedo es que las tarifas se muevan con el salario o que las tarifas se muevan con... Si se mueve con el salario no hay problema. No hay El problema problema. es que se nos Pero mueva. ojo, no hay problema a partir de un punto. Si el día que se fue Macri y se fue Vidal, nosotros empezábamos a mover las tarifas con los salarios nominales, hubiéramos convalidado ya todo el aumento que había habido. Y hoy las tarifas, cuando se fue Macri, se llevaban... Mira, yo recorrí en el interior de la provincia, recuerdo mucho, no me acuerdo exactamente la localidad, pero podría ser Peguajó. Voy a un maxi kiosco a comprarme una gaseosa, un día de calor. Me meto en un maxi kiosco, le pregunto cómo está. Me dice, mira, pasa algo raro. Este negocio lo tenemos hace un montón. Hoy pago más de tarifa de luz que de alquiler. Por Y, muchos y casos me hubo. dice, ¿y sabes qué es lo que tengo? Esta heladera para la gaseosa, que la pago a la noche, y esta heladera la tengo para, no sé, los sandwichitos o los yogures, los lácteos, que no la puedo pagar a la noche. Y aún así, pago más de tarifa de luz. No se puede vivir así. Lo que hizo Macri fue un país invivible. Lo que hizo Vidal fue una provincia invivible. Eso se terminó. Y esas son las bases. Y después, ¿qué es lo que te decía? Pero cualquier empresario que vos le preguntaras, ¿qué problema tenés? Que necesito en el giro del negocio crédito.
¿Cómo consigue crédito una pyme? Si vos decís, sos Techín, tiene En crédito una internacional. mesa de dinero el pagar el 120%. Claro, descontaban cheques. ¿Cómo descontaron toda la vida? Que decir, vos cobrás con un cheque, vas y lo cambiás por vendés. plata y lo vendés. Te hacen un descuento. ¿De cuánto era el descuento? Del 100%. Entonces, uno que no conoce dice, ¿cómo? Entonces da 100 y te dan 0. No, 100% anual. Sí. Vos después pagás un interés, entonces te lo descuentan según el plazo de tiempo. Pero si dabas 100, te daban 50. Entonces, así no se puede vivir. Y eso no fue sin querer. Eso fue una política que benefició un sector, casualmente amigo de Macri. Había como 25 funcionarios en el gobierno de Macri que venían de la banca extranjera. Algunos argentinos, bueno, todos argentinos, algunos que vivían hacia... Entonces, fue un modelo económico. Con ese modelo no vamos a salir de la pandemia, ¿eh? Pero, gobernador, yo te voy a explicar lo siguiente. En estos momentos los bancos, el 90% de lo que tienen se lo prestan al Estado, no se lo prestan a los privados. No. Yo te invito... El Banco Provincia tiene 160... Andá disfrazado a un banco a pedir guita para un proyecto. Pero, mira, ayer estuve en Mar del Plata. ¿Sabes cuánta plata prestó a pymes el Banco de la Provincia de Buenos Aires? La banca privada... bueno, pero la banca privada, ese problema teníamos en el gobierno de Cristina también. La banca privada está sentado poniendo... La banca privada muchas veces... Le presta al Estado. Bueno, yo lo digo porque lo hablé con muchos banqueros cuando era ministro de Economía. Hoy no es mi función, hoy te hablo de nuestro banco. El de la Provincia de Buenos Aires, 10.000 millones de pesos, 9.500 millones de pesos a pymes de Mar del Plata. Le salvó la vida a muchísimas pymes durante la pandemia y ahora vamos a poner más para la reactivación. La banca pública. La banca privada muchas veces se engolosina con la timba financiera. Eso es un problema en la Argentina. La banca privada, que debería tener la función de prestarle a los emprendedores, que te dicen, entre prestarle al Estado, que me paga seguro, y prestarle a una metalurgia. Por eso te digo eso. Bueno, pero eso es un negocio. Pero la banca es todo. ¿Y cómo hacemos con eso? Yo no sé cómo se hace. Lo que sé es que debiera haber incentivos. Te estaba por decir estatista. Vos vas a decir que hay que... No, yo no tengo... ¿Y cómo haremos con un banco que piensa que le conviene? Aunque no debiera existir el negocio de que el Estado sea más negocio prestarle al Estado. Todos los estados prestan. Mirá, Estados Unidos es el país más endeudado del mundo, títulos públicos, tiene toda la banca. No, hay regulación también. No, todos los bancos del mundo emiten, todos los gobiernos del mundo emiten ponerle títulos. regulación, decir, mirá, vos podés prestarle al Estado el 50%. Te lo y tomo. el resto lo tenés que presentar. No tengo que se lo prestes. Te lo tomo y te lo anoto. Ponerle regulación, no arruinarle el negocio a la banca privada, porque es un negocio privado, pero que una parte se la tenga que prestar. Bueno, es más el que... 90% se lo prestan al Estado. Mirá algo, y para que veas por qué son dos modelos de país. Sí. Nosotros teníamos una normativa del Banco Central que decía que la banca privada, una parte de la plata de los depósitos de la gente, obligatoriamente se la tenía que prestar al sector productivo. Sí. Una parte, no jodiéndole la rentabilidad, una parte. Sí. Porque si no, ponerle que no se lo presta al Estado, puede comprar dólares o activos dolarizados, que también es timba. Sí, también, pero entonces, una parte que no le quiten el aire a lo que tiene que ser la producción. Absolutamente. Porque en la función, yo estoy a favor de que haya bancos y a que a los bancos les vaya bien, pero la función del banco es agarrar el ahorro y convertirlo en inversión, no en timba. Bueno, en la Argentina este problema de que muchas veces las instituciones financieras son más parte de la timba que de los préstamos al sector productivo es de hace mucho tiempo. De hecho, la ley de bancos que tenemos es del año 77, de la dictadura. Época de Martínez de Oz, la escribió Martínez de Oz, y nunca se pudo cambiar. Pero nunca la cambiaron. Nunca se pudo cambiar. Bueno, porque también tienen convengamos que tienen alguna capacidad de influir a través de los medios, etcétera. Pero olvidémonos de eso. Durante nuestra época había una normativa que una parte había que prestarla a los que producen. A las pymes, a nosotros, digamos, para que haya trabajo. Cuando vino Macri, obviamente esa normativa se terminó. Cuando volvió y ganaron Alberto y Cristina, esa normativa volvió. O sea que no sé cuánto hay, pero hay más que lo que habría. ¿Y cuál fue lo más dramático? El Banco Provincia, que sí, seguro, vos decís, es distinto, no me hables porque eso es banca pública, tampoco le prestaba a las pymes. Era el principal tenedor del ELIC de la República Argentina, el Banco de la Provincia. Vidal le prestaba la plata de los bonaerenses a Macri, al gobierno nacional. Y eso podés verlo en los papeles, no es que se me ocurrió una chicana y digo, Vidal habla fuerte, mal, no me gusta, actúa, mueve la cabeza. No digo eso. Digo, lo que hizo siendo gobierno. Entonces, ¿qué esperaría yo? Porque vos me conociste siendo ex ministro de Economía. Sí. Cuando yo iba a un programa de televisión,
2 años después, 3 años después, la pesada herencia. Era permanente, la pesada herencia era Clarín todo el día. Eso es histórico. Perdón, no, pero este gobierno no. Porque a este gobierno de Macri, al gobierno de Macri, cuando fue gobierno, no. Hoy va Macri a un programa de televisión y nadie le dice qué hizo, por qué dejó así, por qué el desastre de las pymes, qué hizo con la energía, qué pasó con el correo. Nadie le pregunta. O va a lugares donde no le preguntan, lo que pasa es que son muchos. Entonces, a mí sí, yo iba a cualquier programa periodístico y me decían qué es lo que ustedes hicieron mal, qué es lo que no volverían a hacer. Macri reconoce que hizo mal, ¿eh? No, lo único que dice es que tendría que haber hecho lo mismo más rápido. Yo lo escuché, ¿eh? Sí, pero... No, está bien. Está bien, pero es importante. Las palabras son importantes. Sí, pero Chiche. alguna vez... Yo creo Y lo que- dijo Larreta también el otro día. Habría que hacer lo mismo, pero más rápido. O sea, bajar los salarios más rápido, tarifazos más rápido, endeudamiento más rápido, fuga más rápido. Entonces, eso es lo que yo creo que es el drama de esta campaña. Que cuando uno quiere discutir, de hecho nuestros candidatos le pidieron a los candidatos de la oposición que vayan a discutir. Y no quieren discutir porque, primero, no quieren defender a Macri, aunque están de acuerdo con lo de Macri. Lo que le atribuyen a Macri simplemente, y yo leí fragmentos del libro de Macri de autocrítica, lo que dijo es que él de la economía no se ocupó. No se ocupó porque... Que él no se ocupó, que él le decía, incluso que le decía a sus funcionarios, che, ¿no se están endeudando mucho? Ojo, que si se endeudan mucho, como si fuera que yo le dijera a mi primo, che, ¿a dónde va de vacaciones? Cuidado que hay agua viva. Entonces, era un comentarista de su propio funcionario. Pero, a ver, yo lo que te explico, o sea, a los 15 días que Macri era presidente, porque yo tenía alguna relación con Mauricio de conocimiento, no de amistad, pero sí de conocimiento de lo que es un periodista con un jefe de gobierno. Y me acuerdo que cuando asume como presidente, me llama, me dice, che, no hablamos desde que soy presidente, porque tuve una reunión con Macri. Y estaba estallando los precios. Cuando Sí, fue la devaluación... porque devaluó un montón. Estallaron los Pero vos precios. recordás, perdón, te hago una interrupción. Sí. Prat Gay dijo, vamos a devaluar, pero no van a va- subir los bueno, precios. Pero eso Entonces, es lo que me ¿y quién- arrepentía Mauricio. Le digo, Mauricio, vos estás loco. Eso Le te- digo, cuando devaluás en la Argentina, el dólar es precio, olvídate. Yo no soy Pero estadista. entonces ni nos quieren presidente. gobernar de nuevo y dar consejos. Entonces, no, pero Prat Gay me dice que esto no va a precio porque ya estaba hecha la devaluación. Cuando hace 2 años lo veo a Prat Gay en un programa de Fantino que dice, yo me equivoqué a decirle a Macri que los precios no iban a... Digo, Pero lo sabía. Yo lo dije hace 2 Lo sabía años. cualquier laburante, cualquier taxista, cualquier abuela, No sabe, cualquier... en Argentina el dólar es precio. Perdón, yo tengo la tranquilidad de que el día que devaluaron me paré en una plaza acá en Parque Centenario, ¿te acordás? Sí. Era hace 6 días que no era ministro y dije, va a pasar esto, que era sentido común. Lo que pasa es que fue un gobierno que, a ver, ¿qué entiendo yo de esa devaluación? No quiero hacer revisionismo, quiero hablar de futuro. Sí. Pero vos tenés un gobierno donde nunca se sientan, esto que te dijo Mauricio a vos, nunca se sientan y dicen, bueno, la verdad que nos equivocamos con esto, con esto. Ahora vuelven con la flexibilización laboral. Ellos piensan que bajar salarios da empleo. Están convencidos. ¿Hoy se pueden bajar los salarios en la Argentina, Chiche? No. No. Bueno, pero piensan que bajar los salarios da empleo. Vidal dijo el otro día que para dar empleo joven hay que pagarle medio salario mínimo a los jóvenes para que tengan trabajo. Y yo digo, discutamos eso, se le escapó. Y después deriva y no quieren hablar. Y no pueden sentarse a discutir qué harían. Porque yo comprendo y parto de esta, si querés, humildad o razonabilidad. Hay una situación complicada porque venimos de una pandemia, esto no pasó nunca, hay que ver cómo salimos. Por ejemplo, Biden, presidente de la primer potencia mundial, lo que hizo ante esto, y lo había hecho Trump, que era de otra escuela, digamos. Trump le puso un cheque en el bolsillo a 150 millones de personas, No había diciendo, más. la Había que gente no hacerlo. da más. Y sí, había que hacerlo. Bueno, acá que te dicen, bueno, pero ellos emiten dólares, no le puedes poner plata en el bolsillo a la gente. Bueno, discutámoslo, ¿qué hacemos? Porque si no dicen, che, qué desastre que está haciendo el gobierno, ¿y qué harían No, ustedes? pero el mundo entero le puso plata en el bolsillo. Sí, a la nosotros gente. también. Por eso El te digo, IFE, mundo el entero. ATP, pero ellos que dicen, hay mucho déficit. Y si Europa, mira, Alemania, los reyes del equilibrio fiscal, Sí. toda la vida equilibrio fiscal, por ley, casi por constitución equilibrio fiscal. ¿Qué hace Merkel cuando empieza la pandemia? Dijo, mirá, durante... el equilibrio fiscal, olvídese. Se acabó, no me importa. Ahora lo que hay que hacer es cuidar a la gente, cuidarle la salud, tenemos que tomar estas medidas. Acá en cambio tenemos una oposición que eso, no sabemos si está de acuerdo o no.
porque de la realidad no habla. Lo que hacen es hacer operaciones sobre que las vacunas son malas, que llegan tarde, que no vino la Pfizer, que los encerraron a no sé qué, que pararon las clases. Todas cosas exageradas, fuera de No lugar, son como si fueran solo opositores, argentinos. no te Pero van a- entonces es difícil, Son Chiche, ver... opositores. ver- Son opositores. No, es que opositor no es oponerse a todo, y menos a las medidas sanitarias en medio de una pandemia. Yo te diría, todos fuimos opositores en la Argentina, pero en medio de una pandemia, cuando está en juego la salud, decirle a la gente que no se cuide, mi viejo, Pero hay que se cosas- muera el que se tenga no, que no, morir. eso Mi no. viejo, No, ¿qué pero estamos hay cosas- haciendo? hay cosas que se demoraron más tiempo. Yo, Pero es que podemos discutir, Chiche. Los Vos tiempos- podés decir, los tiempos de la cuarentena 2 semanas antes, 3 semanas Sí, después. sí, eso Ahora, sí. eso lo podemos discutir y yo puedo decir, sí, tenés razón, capaz que era una semana antes, pero convengamos que no cambia el núcleo de la cuestión. No cambia que tuvimos una pandemia, que hubo que hacer cuidado, la pandemia que todo el fue mundo... una bomba neutrónica que cayó en medio de la historia. Y te agrego más. ¿Por qué no quieren hablar de cómo se administró la pandemia? Me da la impresión. Porque tendrían que reconocer cómo dejaron la salud. Tendrían que reconocer que a ellos se les vencía la vacuna, que cuando empezamos a gobernar la provincia había sarampión, algo que no había hace añares. ¿Por qué? Porque no vacunaron. ¿Por qué? Porque para ellos la salud pública es algo donde caes, como la educación pública, y si fuera una buena meritocracia, todos se podrían pagar su obra social, todos se podrían pagar... ¿Qué argumentos te da la oposición a vos? pero porque piensan Te la bien. sirven en bandeja, es impresionante. Pero porque cada tanto Se les escapa. Y ahora que no está Durán Barba, pasa, lo deben extrañar a Durán Barba, porque Durán Barba tenía esa capacidad de... Pero Y ¿cómo no? Marcos Peña también, mirá que no es santo de mi devoción. Pero les ordenaba Marcos el Peña discurso. no hubieran hecho tanto. Le desordenaba el discurso. Sí. Ellos son del marketing, son de la actuación, son del focus group, hacen política así, y ahora para colmo desorganizados y peleados entre ellos. Es muy difícil, Chiche, y yo no te quiero decir que nosotros hayamos hecho todo bien, de ninguna manera. En una pandemia el que te dice, estás en una emergencia, se te quema la casa, y uno te va a decir, no, pero primero llévate la foto de la heladera, abuela. sí. Y el otro va a decir, no, salí corriendo y busca un balde de agua. Ahora, que haya alguien al lado y diciendo, y la foto de la abuela, pero fui a buscar el balde, pero llegaste tarde y no era de agua, era de arena. Eso hicieron esto, se pararon ahí y empezaron a decir, como si no hubiera un incendio, che, qué mal, miran, el incendio no lo miran, Pero al miran las principio- acciones que tomamos al y después principio miran el Rodríguez- resultado. Es como que... Rodríguez Larreta no era así. Pero al principio. cuando termina, hoy se está convirtiendo en eso. ¿En qué te han convertido Rodríguez Larreta? Pero al principio. En un vocero de Macri. Al principio Andá a no, saber si eso estoy de da vos, acuerdo. tenés. Pero porque me parece que después volvió Macri, vieron encuestas y dijeron, si no nos endurecemos, no conservamos la base de votos que Macri tenía, y entonces empezaron a Es endurecer. que Macri y hoy tiene lo una tenés- base de votos, es como Cristina. bueno, Hay voto propio, es una cosa pero es un rara. voto que ponele que sea... Y yo no quiero calificar porque la gente es libre de votar lo que quiera y yo confío en lo que cada uno piensa y expresa lo que pasa en nuestro país y eso es la democracia. Ahora lo que te digo, si ellos caracterizan que el voto tiene que ser, se consigue siendo una oposición salvaje, yo pienso que podrían ser más inteligentes. Yo, por ejemplo, te hablo en primera persona nada Sí. más porque me pasó a mí y lo viste acá. Yo cuando me puse a criticar a Macri, no empecé a criticarlo a Macri porque es un millonario caprichoso, dije, porque está haciendo esto, esto y esto. Y yo diría que hay que hacer esto, esto y esto. Y el resultado de lo que hace va a ser esto, esto y esto. Y nos vamos a endeudar y vamos a terminar en el FMI. Esto lo dijimos en diciembre del 15. Esto termina en el FMI. Porque es el programa del FMI, se van a endeudar afuera, le van a dejar de prestar, cuando le dejen de prestar van a ir a buscar plata al FMI y van a aplicar el programa del FMI, que es ajuste, baja de salario, tarifazo, y no es que uno tenga la bola de cristal. ¿Y qué pasa así? Es que pasa así, lamentablemente tuvimos eso, y lamentablemente también cuando se presentaron a elecciones no dijeron que venían a hacer eso, dijeron lo contrario, porque si vos recordás la campaña de Macri, fue una campaña... donde Macri decía, no vas a perder ningún derecho. Todo lo que está bien, era prácticamente la continuidad de los 12 años de kirchnerismo, corrigiéndolo, las cosas que estaban mal para él, o de lo que la gente consideraba que era muy malo. Por ejemplo, Pero eso perdió las elecciones. Después. bueno, bien, pero ahora, Porque ahora fracasó, vamos... tenía propuesta épica y terminó siendo nada. No, tenía propuesta para las mayorías y terminó gobernando para las minorías y mal. O sea, eso fue lo que le pasó a Macri. Me parece que es lo que finalmente se vio, porque él dijo, bueno, de la economía no me ocupé yo. Me iba Se a poner la ocuparon... remera y Macri, ya está, Macri ya está. No, pero ¿sabes por qué vuelvo a esto? No fue. Pensá mañana. Perdón, no fue por lo siguiente.
Macri es el jefe de nuestra oposición. Es un expresidente que gobernó hace 1 año y medio. Y que cuando terminó de gobernar, todo esto que estamos hablando acá, si vos lo sentás a Macri, te diría, no, yo con ese peronista no hablo. Y si vos decís, tenés razón, con ese tampoco. Él habla con unas personas que nunca le preguntan ni qué hizo, ni por qué lo hizo, ni qué responsabilidad tuvo, ni qué piensa hacer si ahora ganan las legislativas. Si ellos ganan las legislativas en la provincia de Buenos Aires y en el país, yo estimo que van a querer hacer lo mismo que hicieron cuando fueron gobierno. Pero si vuelven a hacer eso mismo que hicieron, entonces no salimos de cómo estamos. Es más, ya con Macri habíamos caído ahí, con la pandemia bajamos acá, ahora empezamos a remontar la cuesta y si ganan la elección van a llevar. ¿Qué ley harían? Para mí, la de los tarifazos para defender a sus amigos, sus intereses, sus ideas. Van a decir, hay mucho subsidio, ¿no? Pero yo te digo, ¿se puede pagar más tarifa? No se puede pagar más tarifa. No. Nadie la quiere congelar. Se tiene que mover, pero al ritmo del poder adquisitivo. Y justo nos tocó una pandemia donde el poder adquisitivo se complicó muchísimo. Entonces tampoco era momento. Pero eso es lo que digo. ¿Qué modelo de país queremos? ¿Cómo queremos salir de la pandemia? Eso se está discutiendo. ¿Por qué digo? Pero yo le digo, sí, está bien, olvídate. Pero ¿entendés lo que digo? No, si ellos no quieren decir lo que van a hacer, yo supongo que van a hacer lo que hicieron. Yo quiero que vos me digas cómo vamos a recuperar el salario. Bien, ahí estamos hablando. Digo, a ver, porque lo que no digo, veo es vamos a recuperar el salario. Vamos a recuperar el salario. ¿Con qué? ¿Con más producción? ¿Con qué lo vamos a recuperar? Te digo cómo vamos a recuperar el salario. Primero, saliendo de la pandemia, durante la pandemia, ¿qué es lo que pasó? Un hecho económico que no se vio en la historia, que es que hubo que parar la producción y el consumo deliberadamente porque juntarse las personas era peligroso. Y eso pasó en el planeta entero. Cayeron todos los países. Y, por ejemplo, el único que no cayó es China, pero dejó de subir todo lo que subía. Entonces fue una crisis insólita, inédita, nueva. Global, entonces, ¿qué es lo que se vio en todos los países y se va a ver en la Argentina? Si se toman medidas, en Estados Unidos le pusieron un cheque la gente está muy endeudada, por ejemplo. Entonces hay que ayudar que las cicatrices que va dejando la pandemia, las heridas que dejó la pandemia, los problemas que ocasionó la pandemia, no se van a arreglar automáticamente. Tiene que haber un Estado presente que acompañe a los sectores más perjudicados. Por ejemplo, ahora largamos este plan para el turismo, previaje. Sabemos que sufrió el sector hotelero, el sector gastronómico, y no pensamos, bueno, se termina la pandemia, nosotros vacunamos a todos y como dice Macri, vamos viendo que pase lo que tenga que pasar. No, vamos a ayudar a los que más lo necesitan. Vamos a ayudar a la pyme, entonces tiene que haber crédito para la pyme. Sin crédito para la pyme probablemente se vaya recuperando, pero lento y mal. Porque además después de una crisis, vos sabés, Chiche, de la crisis se sale concentrando en los que sobreviven. Entonces no es que termina la crisis y se abren de nuevo los mismos negocios. Capaz donde había 5 almacenes queda solo un supermercado más grande. Entonces hay que ayudar a todos los sectores que fueron perjudicados. ¿Y cómo se lo ayuda? Primer punto, porque ya los escuchaba cuando abrieron la boca, que lo que quieren hacer es seguir bajando el salario. Y capaz algún empresario dice, eso puede estar bien porque yo si baja el salario contrato más gente. Si baja más el salario nadie va a poder consumir en la Argentina. Que eso es lo que pasó con Macri y que hay que entenderlo. La pyme vive del mercado interno y para que haya mercado interno tiene que haber plata en el bolsillo. En la calle. Entonces eso implica que hay que acompasadamente y equilibradamente ir recuperando. Es el principio económico básico, el Fordismo, digamos. Ford decía, mira, Henry Ford. Hay que hacer autos y hay que pagar para que la gente pueda comprar estos Exacto, autos. eso decía Ford. Van a decir, pasó de marxista a fordista, pero decía Ford. Decía, yo le quiero pagar a mis trabajadores un sueldo, que le subió el sueldo, de la nada le subió el sueldo, $5 para que puedan comprar estos autos. Para que pueda comprar los autos que ellos producían, porque dice, si no, ¿qué lo va a comprar? Una vez que ya le vendía a los ricos. Bueno, en la Argentina es lo mismo, tiene que haber recuperación del poder adquisitivo, tiene que haber crédito. Nuestras políticas dan crédito, las que trae Larreta, las que trae... Es más, la ciudad de Buenos Aires, yo te puedo nombrar, hice un informe el otro día, 45 páginas de política para compensar los problemas que generó la pandemia, desde lo económico. Hicimos programas de crédito, asistencia directa a centros culturales, ayuda al sector turístico y gastronómico. Hicimos todo tipo de programas, asistencia a los trabajadores que perdían el empleo. El gobierno de la provincia, que no tiene... digamos, la capacidad y la espalda que tiene el gobierno nacional. ¿Qué hizo Larreta para ayudar a alguien? Más que quejarse de que es mala... No hizo nada, porque la ciudad de Buenos Aires piensa así, que se muere el que se tenga que morir, que es lo que dijo Macri sobre la pandemia,
Opinan también de los comercios, de las empresas. Mira, te digo algo más, pero los Chiche. hospitales funcionaron. Acá, Pero no los es que no. hospitales en la ciudad son 80% privados. 80%. Pero 80% privados, no es el Estado. El Estado tenía 300 camas de terapia intensiva, nada más, para atender a toda la capital federal. ¿Por qué? Porque acá la gente o tiene prepaga o tiene obra social. El 80%. En la provincia es al revés. En la provincia es todo público casi. Entonces nosotros tuvimos que fortalecer un sistema, lo triplicamos al sistema. Y no fue 300 camas, fue convertir. Yo recibí 883 camas de terapia intensiva, que hubieran estado ocupadas y con gente muriéndose como se vio en el mundo, sin atención médica, el 1 de julio. Se ocupó la cama 884. Así que esa cuarentena más larga del mundo, lo que dicen, a nosotros nos dio tiempo para que la gente no se enferme y triplicamos las camas de terapia intensiva. Tuvimos que hacer 188 obras. Trajimos 32 aviones, Chiche, con insumos desde Shanghái para traer. Trajimos 7 barcos. O sea, no es que nos sentamos a esperar a ver qué pasaba con la pandemia y que no me quita el sueño, vamos viendo y que se muera el que se tiene que morir. Es lo contrario. Y yo creo que ahí, y le reconozco tanto a Larreta como a su ministro, que toda la primera etapa acompañó la medida. Después apareció Macri y dijo, esto es una infestadura, no hay que acompañar nada, y dejó de acompañar. Incluso no respetaron ni DNUs, que eso es estar afuera de la ley. Afuera de la ley. Decidieron estar afuera de la ley para hacer política electoral y hoy poder decir bla, 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 bla. Entonces, a mí me parece que, obviamente, nobleza obliga, cuando colaboraron, cuando trabajamos bien. Cuando se radicalizaron porque se venía la elección, liderados por Macri, que obviamente es el jefe de esa oposición porque perdió las elecciones. A vos te conviene que Macri sea el jefe de la oposición. No sé, si viene cualquiera... Mira, yo no personalizo. ¿Cómo le conviene que No me conviene, ¿eh? Yo quisiera tener una oposición... No me conviene, ¿eh? Yo no lo pienso pero así. es una No me conviene. A mí una persona que piensa que todos los que somos del peronismo es como... Es una cosa, mirá, un pensamiento bien arcaico y bien complicado. Sí. Todos los que somos del peronismo somos malos, o todos los que no somos cómplices de sus políticas. Somos malos, somos chorros, somos mentirosos, somos no sé qué. Yo no pienso eso. Yo creo que podríamos tener una oposición que fuera más de derecha, que fuera más liberal, pero que no fuera, digamos, que no persiga al contrario. Porque a mí me hicieron 36 causas penales, a mí hablo de nuevo en primera persona, a Cristina no sé cuánta, una verdura tras de otra, con el juez Bonadío, con algunos jueces amigos que ahora parece que juegan al pádel con Mac, todo eso está muy mal. Perseguir judicialmente, si alguien tiene que responder ante la ley, que tenga derecho a defenderse, que tenga derecho a explicarlo. Vos, no aparte de la causa dólar futuro, ¿qué tuviste? Enriquecimiento ilícito, ¿ah, sí? De la que se fue, enriquecimiento ilícito por mi declaración jurada. Por la famosa casa en Uruguay, ¿te acordás? Me hicieron un juicio y Bonadío le cayó. 7 años tardó en decir lo que tenía que decir el primer día. Y si me hubiera dejado hablar, hubiera pedido un peritaje. Cuando apareció el peritaje, que lo demoró, para tenerte, mientras tanto, apuntado y decir, no, tiene una causa. ¿Sabes cómo es la noticia? Te ponen una causa que dice cualquier cosa. Sí. Kicillof se llevó el vaso de Chiche. Empiezan. Y vos decís, no, pero yo se lo di. Se llevó el vaso de Chiche, va a declarar 600 personas, lo citan, avanza la causa, más complicado que Kicillof, no se resuelve, ahora va a la Cámara, ahora va, te tienen apuntado, sin posibilidad de defenderte, y con eso arman todo un relato de son un desastre. Por eso yo creo que esa forma de hacer política en la Argentina, espiaron, en la provincia de Buenos Aires pusieron 8, creo que fueron bases de espionaje en la provincia de Buenos Aires para espiar a políticos opositores, Vidal responsable de esto. Y están las carpetitas, como espiaban y seguían a sindicalistas, ¿sí? A no sé qué. ¿Eso está bueno o está malo, Chiche? Entonces, no, está muy mal. Nosotros no lo hacemos. Nosotros no perseguimos judicialmente, no espiamos. Bueno, Macri, carpetazos a los propios. Espió, ya se sabe. Esto de D'Alessio, toda esa vergüenza. Espiaba a Rodríguez Larreta, los perseguían, les sacaban fotos, aparecieron las carpetas. Entonces yo lo que digo es que hablemos de esas cosas, no pero Macri. Pasó hace 2 años, hubo una elección, vino una pandemia y ahora estos como que bajaron de una nave espacial, por eso te decía la metáfora del fuego. Uno apagando el fuego, te dicen no, esto sí, esto no, y después termina todo y vienen y dicen, che, pero qué boludo, mirá cómo dejaste la casa, toda quemada. Y vos decís, pero no, hubo un fuego, yo lo que traté de apagar el incendio. Vos me estuviste criticando todo lo que dice. Es más, pusiste una barrera para que no pasen los bomberos porque decías que los bomberos, que era mala el agua para apagar el incendio. Y terminado eso, decís, che, qué desastre lo que hay acá. Como si nunca hubiera habido un incendio.
o si fuera culpa mía. Me parece que eso es lo que un poco, Chiche, nos está poniendo una dificultad para discutir en esta elección. Porque hay que discutir lo que vos me preguntás, ¿cómo salimos de esta pandemia? ¿Cómo recuperamos el trabajo, el ingreso? Perón decía, gobernar es crear trabajo. Creo que nunca más válido que ahora. Hay que crear trabajo. Es que ningún país salió sin trabajo. Totalmente. Ningún país salió sin trabajo. Totalmente, lo decíamos ayer. Pero tiene que haber políticas vinculadas a crear trabajo. Ellos hicieron todo lo que su manual dice que hay que hacer cuando estaba Macri para crear trabajo. Bajar los salarios, abrir las importaciones, querer insertarse en el mundo y fundir toda la industria nacional, pero no importa. Cuando iba un industrial y le decía, mira, yo produzco bicicletas, pero vos abriste las importaciones, están entrando bicicletas a la mitad de precio, y no porque salgan eso, sino porque vos sabés cómo es la guerra en el comercio. Dumping, te bajan el precio para fundirte y después te venden al precio que quieren porque son los únicos que producen. Y eso es una práctica mundial. Entonces le decían, ¿sabes qué? Reconvertite en importador. Cerrá la empresa, que tenés todo el lío, empleados, quincena, servicios, ponés una oficina de 2x2 y donde antes le vendía la bicicleta que hacías vos, ahora importala y vendela. Ese es el modelo en el que creen. Por eso te digo, Chiche, ¿cambiaron? ¿La reta es distinto? Yo creo que no. Yo creo que piensa yo no me atrevo a contestar por ello. Por eso, pero mientras no haga una crítica seria a esto, estamos nosotros diciendo, hay dos modelos de país, y ellos diciendo, no, son la infestadura, son los que no quieren las libertades. Hablemos de cosas reales, que le molesten a la gente, que le preocupen a la gente, que sean el futuro. Ya está. ¿Vos querés el presidente? No. ¿Querés que te ponga esa pregunta? ¿Querés que te ponga el detector de mentiras? Pero ponémelo. Pero porque yo pienso distinto a la política. Me parece que la política no es ya está guardado el tape, ya está guardado el tape. Perfecto, pero la política no es yo quiero ser. No, ya sé. Porque es mala la pregunta en este sentido, Chiche, si me permitís. No. Yo formo parte de una fuerza política, sí. Lo sabe todo el mundo, no lo disimulo. Creo que la política es un hecho colectivo y mi fuerza política, en caso de que ahora la próxima elección o cuando sea, se plantee la posibilidad, y lo discutiremos con mi fuerza política, pero no va a estar el yo ahí, va a estar en nosotros. Va a estar en nosotros. Como con todo, como cuando llegué a ser gobernador. ¿Nos ves? Porque a mí se me ocurrió. Viste que hay gente que dicen de, creo que ahora lo dicen de Larreta, creo que leí en una nota, pero no estoy seguro. Desde los 5 años quería ser presidente. Perdón, Horacio, si me equivoqué y no lo dijiste, no. O sea, como que es una especie de ambición personal. Yo quiero ganar, yo quiero ser papa. Se me ocurre un día. Y después no parece que te vaya bien. Tengo algunas dificultades. En esa carrera de ser papa se me va a complicar. Pero es eso. Pero ¿en qué condiciones? ¿Con quién? ¿Y para qué? Parece que no importa. O sea que a mí me importa con quién, para qué. Y yo hago política desde que soy muy chico con los sectores populares. Hago política de lo que se llama de base. Me gusta eso. Creo que es así. Creo que las cosas no se transforman por una voluntad individual, por una capacidad individual, por un capricho individual. Nada que ver, me parece que es distinto. Yo pienso la política distinta. Entonces, mi espacio político decidirá qué papel tengo que jugar yo en la próxima etapa, o después, o cuando sea. Y ahí haré lo que tengo que hacer. Obviamente hay una instancia personal donde Chiche uno decide, pero porque parece que esto está guiado por grandes hombres y caprichos y cosas. No sé si hay gente que celebra que estés acá. ¿Y te sorprende? Sí. Sí, me dice. Bueno, si te incomodo... No soy malo, no dije nada malo, me sorprende. ¿Qué quieres que te diga? Me sorprende tu sorpresa. No es que me sorprende. Pero ¿sabes por qué? Este canal se ve bastante en la provincia de Buenos Aires. Una hora, ¿entendés? Chiche, este canal se ve en la provincia de Buenos Aires mucho. Sí. Tu programa se ve mucho se ve en todo el país. Sí, pero digo de mi distrito, ¿no? Sí. Se ve mucho en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires nosotros ganamos la última elección y vamos a ganar esta. Entonces a mí no me sorprende, porque si lo ve democráticamente gente de todos lados, y mucha gente debe estar de acuerdo con el gobernador que votó y con el gobierno que estamos haciendo. Me parece que después se arman microclimas mediáticos de lo que no participaba. ¿Pero vos plebiscitás tu gestión en esta elección? También, por supuesto. Por supuesto, también, no solo. Obviamente somos una fuerza política y si yo en la provincia de Buenos Aires, con nuestro gobierno, no hubiéramos podido ponerle las camas a la gente, si no le hubiéramos traído la vacuna, si hubiéramos vacunado en las unidades básicas como dijeron que íbamos a hacer,
si la vacuna fuera veneno y se hubiera muerto todo el mundo, si cuidarse no hubiera servido y hubieran subido los contagios como pasó en otros lugares, pasó acá cerquita, en Brasil en algún momento, pasó por esas políticas que plantea nuestra oposición, si no querés que diga el nombre del jefe. No, a ver, lo que digo... Si querés es hablo de la que- oposición sin hablar del jefe No, y nos no. sacamos el apero Macri. Después Pero jugamos el tema de la pandemia. El tema de la pandemia también tenemos que reconocer que hubo una cantidad de muertos importante. Bueno, pero- Porque yo entiendo que no es ¿cuál el fue el momento de distrito que hablarlo. más muertos tuvo? ¿Cuál ¿Cuál fue el fue? distrito de No las tengo ni 24 idea, provincias pero que no más sé. muertos tuvo en relación a su Provincia de Buenos población? Aires, supongo. ¿Cuál fue? Provincia de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires. 20% más. No estoy haciendo una comparación, pero si vos tomás muertos cada 100.000 habitantes, Porque tiene gente más grande. por lo que sea, Puede ser, sea. porque tiene gente Pero más mirá lo grande. que dijiste vos. Que es Dijiste provincia de Buenos Aires. Bueno, Pensé por la entonces yo proporción. lo que digo es que hubo una campaña muy fuerte diciendo está mal lo que hace la provincia. No, pero yo no por lo mal, porque lo hizo todo el país. Digo, lo que digo es... me dio Perdón, y por yo la no estoy diciendo proporción. que haya habido 20% más de muertos cada 100.000 habitantes en la ciudad de Buenos Aires, no estoy calificando la gestión. Sí. No estoy calificando la gestión, ni estoy señalando a nadie como hacen ellos. Hmm. No estoy diciendo, tocó una pandemia, ¿cómo estaba el estado del sistema sanitario de la provincia de Buenos Aires cuando asumimos nosotros? ¿Cómo estaba? Calamitoso. Yo sé cómo estaba porque desinvertido. lo conozco. Lo conocés. Conozco el hospital, yo Un sé. desastre, pero no solo eso. Asumimos con una deuda multimillonaria que no pagó Vidal, asumimos que no había insumos, no había remedio, no había nada. Entonces, en esa situación nos llegó una pandemia. ¿Y qué hicimos? Ganamos tiempo, cuidamos a la gente, nos dedicamos a ampliar el sistema sanitario porque estábamos muy preocupados, Daniel Goyán, Nicolás Kreplak, nuestro sector de salud. Acá me acompaña el Cuervo Larroque, Carly Bianco, todos. ¿Está el pueblo de la Roca acá? Está ahí, mira, ahí lo tenés. ¿Cómo andas? Está Carly Bianco. Está, Trajiste Entonces- todo el staff. no, íbamos para Tecnópolis y vimos luz y subimos. A ver si ligábamos un canapé, algo, pero se ve que no. es que- Carlos Bianco es un vocero muy bueno de las acciones de gobierno. Es muy bueno. ¿eh? Bueno, Muchas ¿me gracias. quieren preguntar algo los chicos? Che, si estoy llegando tarde voy a tener Dale, que cortar no, porque 5 no es que minutos. tengo una excusa que me inventé, ¿no? cinco Se minutos. me enfría, A ver. se me enfría Normalmente el cuando bif. se cierra una campaña, el candidato en cuestión habla de una idea fuerza para intentar convencer a los que no están. Ayer de la oposición tiraron lo de la flexibilización laboral, de lo de pagar, que el trabajador se pague la propia indemnización. ¿Eso obedece a que apuntan a un núcleo duro, que compiten con la derecha? ¿Por qué eso? No, creo que están, por un lado aparecieron esos sectores libertarios, que teóricamente son economistas, porque son economistas de profesión, que tienen ideas de la escuela, austríaca, y, perdón, Chiche. Sí, atendé. No, tengo que pasarlo. ¿Atendéslo? Perdón. ¿Quién es Sí, Cristina? se ve que estoy llegando tarde. Es Cristina. Se ve que estoy llegando tarde. No, entonces, que son de la escuela austríaca. La escuela austríaca es una escuela económica, Bombaver, Muy dura. Mises. Pero es otro país, es otro mundo. Mirá qué raro, es una escuela del siglo XIX, Hayek. Bueno, eso es un poquito posterior. Sí. Pero los fundadores de la escuela austríaca que decían, bueno, no me quiero poner a discutir economía. No. Teóricamente creen en la escuela austríaca. Deben ser más o menos los pocos tipos del mundo que sostienen esas ideas, porque son muy viejas. Es como cuando a mí me dicen, no, son marxistas. ellos citan con el Banco Y yo Central. digo, pero el Capital de Marx es 1871. ¿Qué quiere decir exactamente? Por eso. Pero aparentemente son economistas que tienen esas ideas, que es que no haya banco central, que no haya... Pero después está montado sobre todo una parafernalia política que es muy conservadora. Si me permitís, muy conservadora en términos de, por ejemplo, conquistas que tienen que ver con derechos de género, etcétera. Pero muy la retrógrada. pregunta de Cicutina apuntó a otra cosa. Si vos y- querés que quieren captar el voto joven, decís vos. ¿Qué está haciendo hoy, me parece, nuestra oposición? Me parece que está leyendo encuestas, haciendo focus group, Sí. como han hecho siempre, y diciendo lo que creen que le va a servir para ganar votos. Lo piensen o no, sea lo que van a hacer o no, lo crean o no, se mueven de esta manera. Entonces lo han hecho cuando eran para llegar al gobierno en 2015, lo han hecho mientras gobernaban, con la dificultad que decían una cosa y hacían otra, lo vuelven a hacer como oposición. Entonces habrán leído un problema que hay, que es que todos queremos crear empleo y los empresarios dicen,
que los costos laborales son muy altos. Entonces, lo que creo que están diciendo, bueno, el salario es un costo, bajemos los costos laborales. Creo que están diciendo eso, porque después lo tiran, miden cómo les van las encuestas, y si, por ejemplo, los trabajadores dicen, pero eso puede beneficiar al otro, pero me hace perder un derecho y no lo van a votar los trabajadores, como creo que va a pasar, porque lo que quieren es sacarle todos los derechos. Bueno, pagar medio... Fue raro tirar esa propuesta. No, pero me parece que 48 fue horas antes. a días de la elección a ver si podían conquistar El algún voto duro. empresario, Pues, algún empresario. Sofi, ¿tenés una pregunta? Ahora yo digo eso, me Pará que parece vos sos larguero para detestable. Son Detestable. largueros para respetar. Que lo digan, que lo planteen así, que lo tiren. Dale. Bueno, Sofi. una cortita, No, Axel, estoy- hablabas bastante de la pandemia y yo vivo en la provincia de Buenos Aires y hoy lo que percibo en la calle del ciudadano, que la foto lastimó del cumpleaños de Fabiola del 14 de julio. ¿Cuánto daño hizo? No, creo que ahí tuvimos un claro ejemplo de esto que decía, voy a tratar de ser breve. El presidente dio su opinión sobre el tema, pidió disculpas y cada uno lo evaluará si fueron suficientes, insuficientes, rápidas, lentas, mucho, poco, pero lo hizo. Y del otro lado, un coro de opositores que todos incumplieron, todos incumplidores, mariachis incluidos, todos incumplidores. Larreta se fue de viaje a Bucio, Vidal se reunía y se contagiaba, fotos sin barbijo, todos incumplidores. Entonces dicen, vos decís que entonces es lo mismo, que incumplió uno u otro. No hice esa apreciación, la que dije es, si vos incumpliste, no podés señalar al otro. Eso ya no me gustó. Y menos todavía, si vos llamabas a que todos incumplieran, menos todavía podés ahora, viste, rasgártela de vestido. ¿Cómo hicieron? Si vos estabas haciendo marcha para que nadie cumpliera. En todo caso, tendría que decir qué bien que hizo eso. Por eso me parece que ese episodio, obviamente, yo postulo, es mi posición, que hay una parte de los medios porteños que son muy macristas, que algunos dicen que son de ¿Cómo se Macri, nota y que no lo leí- digo yo, lo dice Esmeralda Mitre, mirá. ¿Cómo se nota que leíste a Marx vos? ¿Cómo se nota? Bueno, un placer. A Groucho. A Groucho, sí, a Groucho, a Gramsci también. Gracias, Axel. No, muchísimas La verdad, gracias y muy- disculpen, placer. me quedaría toda la tarde, pero tengo que ir. Faltaron Muchas los gracias. ¿Pero qué canapés. quiere? ¿Que lo deje? Faltaron Que está los cómodo, se canapés. tiene que ir. ¿Qué quiere que haga? que Y está está cómodo, cómodo dice, porque acá con nosotros nosotros. hacemos sentir ratito cómoda a la más. gente. Queremos preguntar. ¿Para qué pregunto? Ya, sí, tengo que ir ya. Ya. Nosotros, No, que había comprometido, se alargó la nota. nosotros Porque hacemos sentir cómoda a para la gente. sorpresa Estoy mía la hablando con gente, mi coordinadora, la gente te quiere ver un montón. Te la devolví. No, gracias, Chicho. Gracias. Muy linda nota.